¿Creen en las casualidades? ¿Conocen esa frase que afirma que los dioses juegan con nosotros? En Radio Sefarad ahora sabemos que sí, que en la vida hay magia. En nuestra redacción recibimos cientos de correos de nuestros oyentes y elaboramos muchísimos reportajes sobre todo tipo de temas. Estos días pasados comenzábamos a preparar una serie de entrevistas para darles a conocer la publicación de un libro, Embassy y la inteligencia de Mambrú, con una historia emocionante, la de un médico español, Eduardo Martínez, que junto a otro grupo de personajes excepcionales ayudó a escapar de Europa por España a miles de personas, muchas de ellas judíos, que huían del terror nazi. Siempre nos implicamos con las historias que les contamos, pero esta ya es más que un reportaje. Ha trascendido el periodismo para llegarnos al corazón y hacernos preguntar si una radio como la nuestra puede servir para algo más que informar, formar y entretener. Y es que a nuestro correo ha llegado esta carta. Queridos amigos de Radio Sefarad, mi nombre es Matías Liquier, aunque no sé si es mi nombre verdadero. No, continúen leyendo, por favor. No soy un loco que no sabe ni su nombre. Si prosiguen la lectura de este mail, comprenderán lo que quiero decir. Quiero pedirles su ayuda. Les cuento. Hace unas semanas una amiga me trajo un libro desde España, Embassy y la inteligencia de Mambrú. No hubiera significado nada para mí más que un libro interesante si no hubiera sido por mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Salomón Liquier. Bueno, aunque este no era su nombre, se lo puso después de morir en España. ¿De nuevo creen que no estoy bien de la cabeza? Les pido paciencia. En unas líneas me entenderán. Mi abuelo nunca nos dijo cómo se llamaba en realidad. Ni siquiera a mí, que fui su primer nieto, el más querido. Mi abuelo era polaco, un judío polaco. ¿Han visto La caja de música? Bueno, mi abuelo era muy parecido al padre de Jessica Lange en la película. La misma complexión física, el mismo rudo aspecto, los ojos azules y el pelo rubio, y aunque por supuesto no era nazi ni húngaro, también tenía secretos. No les puedo contar mucho acerca de su pasado, solo sé que no pudiendo permanecer escondido por más tiempo en Lodz, tuvo que huir a través de la Europa nazi. Imagínense, no quiero entretenerles con el relato de sus peripecias, aunque confieso que no es muy largo. Ya les digo que mi abuelo mantenía sus recuerdos de aquel tiempo enterrados en el alma. ¿Cómo llegó a la Argentina? Sí, me lo contó. Su salida de Europa, explica lo de su muerte española y me devuelve al libro del que les hablo, al motivo de mi puesta en contacto con esta radio, que por cierto ya se ha convertido en mi preferida. Pero no les escribo para elogiarles, sino como les he comentado, para pedirles que me ayuden, porque creo que tenemos, mi familia y yo, una deuda de gratitud con un médico español del que hasta ahora no supimos nada. Su nombre, Eduardo Martínez, y su hija Patricia Martínez de Vicente es la autora del libro del que les hablo. Abandonamos por ahora la lectura de la carta de nuestro oyente. ¿No es increíble? Comprendan nuestra emoción cuando recibimos este correo electrónico a los pocos días de entrevistar a Patricia Martínez de Vicente y a su madre, doña Ramona, Moncha, de Vicente. Han conocido ya un poco a Matías Liquier. Sepan ahora cómo era Lalo Martínez, a través de las voces y los recuerdos emocionados de su hija y su viuda. Sí, el doctor Martínez falleció hace más de 20 años, pero sigue vivo en la memoria de sus seres queridos y en muchos que, sin saberlo, han vivido y vivirán gracias a lo que él hizo por los que nadie quería auxiliar. Mi marido era un hombre fuera de serie. No era un hombre alto, no era un tipazo, pero era un tipo con una personalidad y con un atractivo que yo en los años que tengo no he conocido otro hombre como este. No porque fuera mi marido solamente, sino todo atractivo y simpático y fuera de serie. Fue una persona que nos, claro, a mí me marcó como, ya no solo desde el punto de vista freudiano, sino porque era
quizá, fíjate qué curioso, quizá nos marcó su exceso de discreción. O sea, si hay algo que le hubiera podido caracterizar, aparte de que físicamente pues no era un señor corriente, tú lo ves por la calle y ni lo hubieras mirado, pero cuando hablabas con él por su educación, por su cultura, etcétera, llamaba la atención su discreción. Era un hombre excesivamente discreto y yo creo que eso fue, sus hermanos también, o sea, fue una cosa de educación y luego, claro, reafirmado con su profesión, porque claro, un médico tiene que guardar muchos secretos, ¿no? Y tan es el caso, y yo lo explico y lo reiteraré siempre, el que me habló del gran secreto fue el propio Alan y mi padre nunca. ¿Cuál fue ese gran secreto? ¿Quién es esa persona a la que Patricia Martínez de Vicente llama Alan? ¿Podremos ayudar desde Radio Sefarat a Matías Liquier? ¿Podrán esperar a mañana para saber cómo continúa esta apasionante historia? Ojalá sí. Raquel Cornago para Radio Sefarat. El secreto de Embassy, capítulo 2. Unos pasos sobre el barro, una cancela, una barca y atrás queda el horror. La noche oscura, sin siquiera las estrellas como testigos, unos marineros remando hacia la vida, cómplices secretos de unos judíos ya a salvo. Mi abuelo Salomón recordaba así su vida por mar de España. Solo sensaciones, impresiones sin datos. Me contó que él y una pareja también polaca, a la que no conocía ni volvió a ver jamás, permanecieron 2 días y sus noches en una gran casa de campo a la que había llegado escondido en el maletero de un coche, tras un viaje larguísimo desde no sabía muy bien dónde. El coche tenía matrícula diplomática, británica. Nadie habló con nadie, nadie sabía quién era quién. Solo eran los que huían y los que ayudaban a escapar. Dice que en la casa, donde comió caliente después de días de privaciones, algunos hablaban como luego oyó que lo hacían los gallegos que trabajaban junto a él en su primer empleo al llegar a Buenos Aires. Ingleses, gallegos, yo no entendía nada. Como me lo contó a mí la guardesa, que desgraciadamente acaba de morir, pero tuve la oportunidad de preguntarle, ella me dijo que paraban muy poco, que apenas paraban esa noche, una noche o 2 como mucho, por lo que les daba tiempo de comer, sobre todo porque venían hambrientos, de comer, de cambiarse, de si había que darles documentación o prepararles una documentación, o falsificar los documentos que habían, ¿cómo se llama?, los certificados de defunción, según conviniera, ¿no? Y ya luego de noche, pues salían en los buques, salían en una barquita de remos, que remaban Faustino Otero y su hermano Moncho. Pues ellos, claro, salían porque también he hablado con su mujer que vive y he hablado con los hijos. Nadie de su familia, ni sus hermanas, ni nadie sabía que este hombre hacía. Y claro, se acercaban, yo supongo que ya tendrían ellos sus arreglos, los que fueran navales, desde el punto de vista naval, para depositarlos en los buques del Royal Navy. Mami, ¿crees que has colaborado sin tú saberlo en algún salvamento? Sí, claro, yo tuve que colaborar, pero no sabía de qué se trataba. Yo no sabía nada. Bueno, pero tú sabías, por ejemplo, que había señores en la Portela. Sí. Bueno, sí, que estaban ahí durmiendo. Estaban aquí. Que vivían ahí. Que vivían, cenaban, comían, se marchaban. Yo no conocía a nadie. Me decía mi marido, tú no conoces a nadie. Yo veía unos hombres y decía, pues no los conozco. Pero como a mí no me decía el por qué, yo no decía nada. No decía nada. ¿Cómo los recuerdas tú? ¿Tristes, nerviosos? ¿Cómo eran? Bueno, en realidad muy callados. Porque además, claro,
como eran casi todos polacos, pues éramos todos extranjeros. Pues yo no me entendía con ellos, no podía hablar, como además estaba prácticamente prohibido el que yo hablara con esta gente, pero yo no los conocía de nada. Además venían y se marchaban rápidamente, desaparecían. El doctor Martínez Alonso tenía dos patrias, España e Inglaterra, y una finca familiar en Galicia, La Portela, que se convirtió en una de las vías de escape para cientos de personas. Tal vez por allí huyó Salomón Liquier, por allí escapó seguro si creemos en las coincidencias, en la magia de la vida, si pensamos que al abuelo de Matías le salvó Lalo Martínez Alonso. Yo tengo la impresión de que la gente que venía estaba bueno, sabía que alguien tenía que salvarlos, pero no sabía quiénes eran las personas. Sí, bueno, era un código, ¿verdad? Nada de nombres, mutuamente, Nada de nombres, no sabían nada. Se los destruía, entre comillas, su personalidad previa, y a donde llegaban con una nueva documentación y con una nueva vida, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, es un método que no se usó solo a través de Redondela, pero que estoy segura que han tenido que usar en más sitios, sí, claro, y tener un tío, con perdón que fuera mi padre, con las narices, siendo médico, que se atreviera a firmar semejantes documentos y que no le costara la vida a él. Mi padre era un hombre muy ingenuo, pero yo tengo ahí una contrapartida. Era el gran amigo, confidente, personal, apolítico totalmente, del agregado naval. Total. Y entonces yo pienso que el agregado naval podía decirle hasta un cierto punto, por muy íntimos que fueran, ¿no? Y debió de verlo tan abrumado con sus problemas. No, perdón, yo tengo la impresión de que el agregado naval le contaba todo. Bueno, no me atrevo a decir los secretos políticos, porque los secretos políticos no. Pero quiero decir que sabía hasta el punto suficiente como para que viera tan abrumado a su amigo, y cuando su amigo decía, es que son asuntos de vida o muerte, claro, para un médico pronunciar la palabra muerte es muy fuerte. Que ya había estado de médico de campaña durante la Guerra Civil nuestra. Sí. Entonces, claro, él nunca se acostumbró a la muerte, eso lo decía siempre, que él nunca se podía acostumbrar a ver a gente morir. Sí. Pero si encima su amigo le decía, pues si no hacemos algo, los van a devolver, porque eso me lo dijo a mí personalmente Alan Gilgas. Si no hacíamos algo por aquella gente volvía a su tierra, y si volvían a Polonia, pues ya sabíamos que era muerte segura. Puede ser que este libro Embassy, la inteligencia de Mambrú, sea en parte el diario de que mi abuelo nunca escribió. Le debo su vida, mi vida y la de los que quiero y querré a este médico gallego y a los que arriesgaron sus vidas en aquellos días terribles. Miles de refugiados e indocumentados, muchos de ellos judíos, le deben más que la libertad al doctor Martínez Alonso, a la dueña de Embassy, Margarita Taylor, y a hombres de la inteligencia británica como Alan Gilgard, a las órdenes directas de Winston Churchill y oficialmente agregado naval de Gran Bretaña en una España pretendidamente neutral. Les seguiremos contando cómo y por qué. Raquel Cornago para Radio Sefarad. El secreto de Embassy. Capítulo 3. Sonido de cucharillas endulzando el mejor té de Madrid. El aroma de delicadas pastas y deliciosos pastelitos. Elegantes, aristócratas, alternando, riendo, bebiendo a sorbitos los mejores cócteles en el local más de moda de la capital.
El doctor Eduardo Lalo Martínez Alonso mira a la dueña, la irlandesa Margarita Taylor. Les observa a ellos. Al pie de la Castellana, rozando la libertad, refugiados de la Europa de Hitler esperan la oportunidad de seguir confiando en la vida sentados en las mesas de la cafetería Embassy. No sé si mi abuelo pasó por Madrid. No tendría mucho sentido si salió de España por el Atlántico, pero juro que si puedo, iré a visitar a la Portela y antes de viajar al norte, desayunaré en esa cafetería del Milagro, sentado a una mesa como lo hicieron otros. Otros a los que ayudaron gentes tan valientes y humanitarias como el doctor Martínez Alonso, personas como Margarita Taylor. Mami, ¿cómo recuerdas a Margarita Taylor? Como una reina. Como una reina. Sí, era una mujer, sí. Era una señora absoluta en todos los sentidos. Era una gourmet fenomenal. Yo no he conocido a nadie yo no he conocido a nadie que tuviera tanta corrección en todos los sentidos. Corrección en su manera de dirigirse, de hablar, de comentar y discreta. Y integridad propia, mami. Ah, sí. Muy íntegra. Sí, sí. Una mujer muy íntegra. Muy interesante, mujer muy interesante. Con una vida además, ella había vivido en la India, había vivido en varios sitios. No era una señora que venía de Inglaterra y ala, ahí te quedas en Madrid. No. Con mucho mundo, era una mujer de mundo. Alan Gilgas, por su situación profesional y también por su situación personal, que curiosamente él era hijo de médico y era marino de guerra, entonces pues hay algo, tenemos que hacer algo, y se juntó con sus amigos, pues con Margarita, con mi padre, con Bourguignon, con David Thompson. Estos son nombres que me vienen a la cabeza, pero están todos mencionados en el libro. Togo McLaurin, que estaba en Vigo, y muchísimos cónsules británicos, todos los cónsules británicos repartidos por la península ibérica. Pues se sentó con ellos, bueno, pues a ver qué hacemos. Y entonces es como se crearon las rutas. Pues la ruta gallega, muchísimas rutas a Portugal, desde distintos puntos de la frontera. No te olvides que España y Portugal están pegaditas, y luego, y por supuesto, la ruta de Gibraltar. Y es que la verdad tenían una categoría humana, se divertían mucho, porque en Embassy tú hablas ahora con cualquiera que haya ido de niño en aquellas épocas, cualquier persona que en este momento tenga 70, 75 años, que hay muchísimos que han ido por ahí con su mamá, con su abuelita, todos te dirán que se han divertido mucho. Con lo cual, tenían que ser unos grandes actores. Concretamente Margarita, tú fíjate, atendiendo a todas las marquesas y todas las frivolonas y todas las finolis, y a la mujer del duce y a la amante de Serrano Suñer, y saber que en el piso de arriba tiene. Tú fíjate qué sangre fría hay que tener. En el piso de arriba de Embassy, el domicilio particular de Margarita Taylor, la íntima amiga del matrimonio Martínez Alonso, se escondían los que huían de los alemanes, de los nazis que tenían su embajada al otro lado de la calle, en la Castellana de Madrid. Tampoco sabían en España en el año 40-41 hasta qué punto estaba involucrada la Gestapo en esta sociedad. Y cuando digo en la sociedad estoy diciendo involucrados dentro. Había alemanes que tenían, ya hay documentación de todo eso, alemanes que tenían empresas tapaderas, negocios tapaderas, como los tenían los ingleses. Pero claro, en esos negocios tapaderas estaba incluida la agentes de la Gestapo. No solamente los de la Gestapo que estaban en la embajada alemana, que estarían, sino la Gestapo que estaban señores vestidos de normal y que habían pertenecido a la SS o pertenecían todavía. La Gestapo sabía, vigilaba.
Martínez Alonso y sus amigos lo sabían, y muy pronto lo supo también doña Moncha de Vicente. Tuvieron que pagar un precio por mantener sus principios. Mami, ¿tú sabías que te perseguían los nazis? Hasta cierto punto, no, pues, no lo sabía, en realidad no lo sabía. Lo único que sí supe es que me tuve que marchar en 48 horas, en 24 horas. La prueba está que la ropa de verano la dejé, porque claro, me tuve que hacer una maletita de risa. Una maletita para 5 años, claro. Los que ayudaban a escapar también tuvieron que huir. Londres fue el destino de Lalo Martínez y su esposa. En Londres en plena guerra mundial, un lugar donde rehacer la vida y seguir luchando por lo que se cree justo. Siguieron al exilio a los refugiados como, sí, tal vez, Salomón Liquier. Claro que ellos fueron más lejos. Lo único que sí sabemos que salieron, esto verificado por la Embajada de Polonia, es que los que salieron de España a Portugal, sí se fueron, la primera bandada, por así decirlo, fueron entre Jamaica y Argentina. Pero claro, han pasado 60 años. Y piensa que si algunos los mataron, entre comillas, en Galicia para que tuvieran una nueva documentación a donde llegasen, incluso hasta ni siquiera su apellido de origen puede quedar. Es una trayectoria muy difícil de seguir, ¿eh? 60 años, casi 2 generaciones. Eso lo sabe muy bien nuestro oyente argentino. ¿Será posible que se reencuentren la hija y la viuda del Salvador con los descendientes de los salvados? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en los milagros? Patricia, doña Moncha y Matías, sí. No se pierdan el final de esta alucinante historia. Raquel Cornago para Radio Sefarad. El secreto de Embassy, capítulo 4. Me he preguntado muchas veces cómo fueron las personas que ayudaron, si mi intuición, los datos que ahora tengo y mi corazón no me fallan, a mi abuelo y a personas como él. ¿Por qué lo hicieron? Salvaron a judíos y no judíos, todos desconocidos para ellos sin preguntarles quiénes eran, ni preguntarse a sí mismos las consecuencias de su decisión de ayudar a los perseguidos, a los rechazados. ¿Por altruismo? ¿Por romanticismo? ¿Por rebeldía? ¿Por caridad? ¿Por qué? Pues por respeto a la humanidad, por amor al prójimo. Sí, sí, y desde sí. el punto de vista, y cuando digo amor al prójimo en el sentido humanístico, no religioso, porque él no iba ni a misa. Estaba bautizado porque en España nos bautizan y su madre pues tenía 14 hijos, era muy religiosa, pero lo hizo por respeto al prójimo, desde el punto de vista amplio de que las vidas hay que salvarlas a costa de lo que sea. Fue un sentido de responsabilidad porque sabían que la alternativa era que esta gente se muriera. Lo que estaba haciendo, sí lo hacía efectivamente, pero lo hizo con tanto amor y al mismo tiempo con ingenuidad. Mami, ¿qué harías tú si apareciese alguien diciéndonos que había sido uno de los salvados por la Portela o por Embassy? Le hubiese dado besos y abrazos.
Pero nunca nos hemos encontrado con nadie. Claro, nunca. Porque nunca has sabido. Que si sería emocionante para ti si alguien apareciera. De llorar. Sí. De llorar y de abrazarlo. Pero, desgraciadamente para mí, no tuve ese momento. No me pasó. Por todo esto les he escrito. Sé que es muy difícil. No tengo, digamos, pruebas de que el doctor Lalo Martínez Alonso fuera el que me permitió conocer y querer a mi abuelo, el que hizo que él y por tanto yo viviéramos. Solo lo poquito que él me contó sobre cómo salió de Europa y los puntos de coincidencia que me he encontrado entre su historia y la del libro. Pero podría ser, ¿verdad? Y si no fuera, ¿importa realmente? Igual quisiera rendir homenaje con esta carta a ese médico gallego, a sus amigos tan generosos como él, a su mujer y su hija. Porque si finalmente ellos no fueron los que ayudaron a mi abuelo, o no se puede comprobar, lo hicieron con tantos que, ¿qué importa cómo se llamaran? Yo no sé el verdadero nombre de mi abuelo, se lo cambiaron, pero sí sé que él querría que yo hiciera esto, dar las gracias. Pienso que el círculo se cerrará el día que alguien aparezca. Será ya un nieto, tendrá que ser, porque no te olvides que esta gente tendría ahora casi 100. Mi padre tendría 100 años, ¿no? Aunque ellos fueran más jóvenes, pues que tuvieran hoy 80 y tantos. Y si, sobre todo, insisto, si se les ha cambiado la personalidad y el nombre, han podido llegar a un país, habrán podido llegar a la Argentina, pero que hayan quedado 60 años después, yo no estoy tan segura que todavía haya, pero no es imposible, ¿eh? No es imposible. Tal vez sea Matías Liquier, tal vez sean otros los que al oír esta historia sepan que es su historia. Patricia Martínez de Vicente dice que su libro tiene mucha magia, que nunca se debió escribir, porque su padre nunca contó nada en vida, porque hasta hace poco nada sabía. Pero sintió que tenía que hacerlo, como nosotros hemos sentido que teníamos que compartir esa magia con ustedes. Raquel Cornago para Radio Sefarad.